Ayer Cristina Fernández de Kirchner, una señora a los gritos, en un momento decía esto. La convertibilidad fue una idea o una solución que se le ocurrió a un señor que luego fue ministro de Economía, un señor de ojitos claros, no, sin silbidos, no vamos a hacer nombres ni nada porque no, un señor de ojitos claros, que después tiene discípulos también de ojitos claros ahora en el presente que dicen que fue el mejor ministro, ahora con más pelo, aquel era calvo, este pelífero, pero no estoy adjetivando, un señor calvo es una descripción, no es una valoración. Pelífero. Me busca la palabra en el diccionario. Pelífero. Esta señora no está bien. ¿Qué sé yo? Lo voy a decir elegantemente. No sé. El calvo de ojitos claros era Cavallo. Claro, sí. El de ojitos claros con pelo ahora es Milei, cuando hablas de dolarización. El tema es que Cavallo nunca dolarizó, ¿o no, Willy? Lo que hizo, la convertibilidad no fue una dolarización. Nada que ver. No, ¿No es cierto? fue el 1 a 1. El 1 a 1. Un dólar, un peso. Exactamente. Javier Milei, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo. Un gusto enorme hablar contigo. ¿Qué tal? Hablo con el de ojitos claros con pelo. Sí, tengo pelo y es mío, además. Es suyo. Pelífero. Pelífero. Bueno, me gustaría una opinión acerca de lo que dijo la señora ayer. Bueno, hay unas cuantas reflexiones. La primera es que ella misma se autodefinió como casta. Claro. Es decir, se hizo cargo de una de las canciones de nuestras caminatas que dicen "la casta tiene miedo". Bueno, ella se puso ahí, que obviamente es casta, y no solo eso, sino que además, mientras que decía que no tenía miedo, daba la sensación de que está aterrada, cosa que yo imagino que tiene que ver con el crecimiento que estamos teniendo desde La Libertad Avanza, y donde claramente los grandes perdedores en términos políticos es el Frente de Todos, porque claramente de estar en registros cercanos al 50% están debajo del 25%. Digamos, si no ha habido gran crecimiento por parte Juntos por el Cambio, así es que está claro qué es lo que está sucediendo, y en algunos, bueno, en los segmentos jóvenes esto es de una profundidad enorme, y ahora está calando de manera muy importante también en la provincia de Buenos Aires, en lugares impensados. Cuando ella critica la dolarización, ¿usted qué dice? En realidad es que no quieren dejar de robarnos. Primero, decir que, a ver, es peor que la convertibilidad. Sí, es peor para los políticos, es mejor para la gente. Recordemos que el único momento de estabilidad que tuvo la economía argentina desde que tiene Banco Central en 1935 hasta hoy, el único momento de estabilidad fue durante la convertibilidad. Digamos, a partir de 1993, Argentina era el país con menos inflación del mundo. Con el pelado de ojos claros. Exactamente, con Domingo Felipe Cavallo. Entonces, lo primero que habría que decirles es por qué quieren la inflación. Y eso también tiene lo que hay que entender básicamente es que quieren robarnos, Eduardo. Sí. Ahora, si ayer permite... ayer ella mostraba una filmina donde decía que la dolarización no evita la inflación. A ver, pues, si uno toma el caso de Ecuador venía con tasas estrafalarias de inflación. Cuando llega a torno del 100%, se produce un repudio de la moneda y empieza una dolarización de facto, es decir, la gente misma se empieza a dolarizar, el gobierno de Ecuador lo percibe y la lleva adelante, y hoy Ecuador tiene menos inflación que Estados Unidos, de hecho. Entonces, la dolarización como mecanismo para terminar con la inflación es muy bueno. Es decir, ahora, el resto de los problemas de la economía argentina no lo va a arreglar la dolarización. Eso es cierto. Si yo en mi casa gasto más de lo que tengo que ajustar el gasto para ponerlo en línea con mis ingresos. Si tengo restricciones que generan en el mercado laboral, que generan desempleo, tengo que flexibilizar el mercado laboral. Si yo tengo trabas al comercio, tengo que sacar las trabas de comercio. No arreglarlo con política monetaria, que en el fondo es empobrecer a la gente. Y si usted fuera presidente, ¿cómo haría para flexibilizar lo laboral?
¿Haría una reforma, una modernización? ¿Qué haría? Nosotros lo que estamos planeando para el mercado laboral es ir hacia un sistema de seguro de desempleo. Es una versión como lo que tiene la construcción, el gremio de la construcción, que también funciona acá mismo en Argentina, y de esa manera ir a un sistema que permite que cuando uno se queda sin trabajo, está asegurado, y entonces no se distorsiona la señal de precios y se pueden crear mucho más puestos de trabajo. Fíjese, Eduardo, hoy tenemos 6 millones de personas en el mercado formal y tenemos 8 millones en el informal. Es decir, por ejemplo, esto permitiría ampliar el mercado laboral privado de 6 millones a 14 millones. Entonces, y eso sería un gran beneficio, no solo para los argentinos de bien y ingresando en el mercado, las empresas podrían contratar más tranquilamente sin que contratar a un empleado sea hipotecar la empresa, y eso además, por ejemplo, tiene efectos colaterales como impactar positivamente en el sistema de previsión, social, o sea, el sistema jubilatorio, porque mejora la relación entre aportantes y pasivos. O sea, usted utilizaría el sistema que hoy utiliza la UOCRA, uno de los gremios más importantes del país. Sí, perfeccionado, en lugar de que esos aportes vayan a un depósito bancario simple. A un seguro. Claro, que vaya un seguro, exacto. Privado. Y eso, exacto, digo, probablemente lo que yo creo que sucederá es que los sindicalistas se asociarán con grandes empresas de seguros, como pasó con las AFJP entre bancos y empresas de seguros, y eso le va a permitir tener un mercado mucho más profundo, que va a permitir salir hacia adelante, y yo me temo que por las características del negocio hasta podrían empezar a hacer flexibilización hacia atrás. Si usted fuera presidente, ¿volvería al sistema de AFJP? Sí, es toda mi intención. Lo que pasa es que uno tiene que reformarlo sin vulnerar derechos. Y para hacer eso, primero tiene que... Eso yo lo propongo como parte de las reformas de segunda generación. Para uno ir a esa situación, primero tiene que hacer las reformas de primera generación, que tiene que ver con una reforma del Estado, que implica bajar el gasto público, bajar impuestos, desregular, flexibilizar el mercado laboral, abrir la economía. Y en paralelo, bueno, usted sabe, yo tengo como objetivo terminar con el peso, que es una máquina de estafar gente. Piensen que con la política monetaria los políticos nos roban 30.000 millones de dólares por año. Sí. ¿Cambiaría usted la edad jubilatoria? Eso hay que hacer los cálculos en función de la evolución de la transición demográfica en Argentina. Porque ahí, básicamente, el core tiene que ver con la relación entre los que aportan, sí, los pasivos, sí, y lo que tiene que ver con cómo va evolucionando la población y cómo, y algo muy importante, porque si yo voy a estar modificando el mercado laboral, es muy probable que la PA en Argentina, o sea, la población económicamente activa, la población que entra al mercado, varíe sustancialmente. Entonces, ese número, hasta que uno no acomoda el resto de las reformas, no tenemos información para resolver ese sistema. O sea, no lo haría de entrada, digamos, no lo haría de entrada. Okay. Es que antes habría que hacer las otras reformas. Ok, la de primera generación. Javier, Guillermo Laborda, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, yendo al cortísimo plazo, porque la verdad para las PASO falta una eternidad, pareciera, en la Argentina, ¿cómo estás viendo el dólar, que se acercó a 500, ahora bajó? ¿Qué estás viendo vos de corto plazo que pueda suceder? Yo lo que creo es que la única realidad acá es que el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. O sea, cuando vos estás renovando deuda, el 135% la deuda en pesos, cuando vos estás renovando las LELIQs arriba del 100%, ¿no? Porque ahora la subieron 10 puntos más la tasa, ¿no? Sí. Entonces la efectiva pasa al 132%. Sí. La verdad es que estamos en una situación muy complicada porque vos tenés... Lo primero que hay que comprender es que, en realidad, de vuelta, que no es que el dólar sube o los precios suben, sino que el peso cae de valor. Eso es porque hay un exceso de oferta brutal, ya sea por los 16 puntos de PBI que se emitieron en los 3 primeros años,
por lo que emitís hoy, por el déficit presente y los problemas que tenés en el mercado de deuda en pesos, y esta es la parte más complicada, que es lo que genera el déficit fiscal. Argentina va camino a un déficit fiscal de 10 puntos. Ahora, 14 es por el Estado, 4 son del Estado y 6 salen del Banco Central con el cuasi fiscal. Y hoy la relación de pasivos remunerados contra la base monetaria está en niveles más altos que los que teníamos en la previa de la hiper. Sí, 2,5. Por lo tanto, claro, bueno, por eso, sí, pero fíjate, con una tasa del 135, para redondearlo, está claro que eso, digo, se va a duplicar. Entonces, digo, veo que hay una situación monetaria muy compleja por lo pasado, por lo presente y por lo que vendrá. Por lo tanto, yo estoy convencido que en algún momento, cuando esto estalle, van a venir de rodillas los delincuentes de la casta política a pedirme que dolarice. Javier, muchísimas gracias. Seguramente vamos a tener mucho tiempo para charlar en toda la campaña. Por favor, muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un buen fin de semana. Chau. Javier Milei, el pelífero.